Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a desarrollar un análisis completo de una función. En este caso se trata de una función racional que está marcada aquí abajo. Y bueno, cuando decimos análisis completo, en general nos referimos a un montón de ítems que vamos a ir determinando y que como conclusión lo que nos interesa es poder hacer una gráfica de la función lo más real posible. Hay muchas maneras de ir armando este análisis completo, no hay un orden que uno tenga que seguir explícitamente. En general, uno lo va construyendo con un poco de práctica. Algunos consejos desde mi punto de vista es que en general uno deja el análisis de máximos y mínimos, tanto locales como absolutos, para el final, porque bueno, uno va recopilando un montón de información durante el trayecto. Y después a veces algunos van y vienen, se van interrelacionando. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo voy a escribir en azul los resultados que vaya recopilando y en negro voy a ir escribiendo algunas cosas que sean como cuentas auxiliares. En primer lugar, bueno, lo voy a tomar como una primera descripción que es importante saber que f es una función racional. Y eso es muy importante poder identificarlo para saber cómo van a ser sus propiedades. Es un cociente de polinomios. En particular, eso lo que nos dice es que su dominio va a estar determinado por aquellos valores que no anulan el denominador. Como es una función racional, lo que hay que evitar es que el denominador sea distinto de 0. ¿Sí? Escribo la condición en forma implícita, sin despejar la x primero, para que quede bien en claro cuál es el dominio, y bueno, y en una cuenta auxiliar hago ese desarrollo. Por ejemplo, en este caso lo que a mí me interesa es resolver para qué valores es igual a 0. Eso es equivalente a que x al cubo sea igual a menos 2, y como se trata de una potencia impar, quedará entonces como x igual a menos la raíz cúbica de 2. Hay una única solución, por lo que el dominio va a estar determinado por aquellos valores reales que sean distintos de menos raíz cúbica de 2. Ok. Podemos, si queremos, escribir el conjunto dominio en forma de intervalo. O también en forma de conjunto podríamos escribirlo como todos los reales menos el número raíz cúbica de 2 negativo. Además de poder determinar el dominio, como es una función racional, podemos decir que f es continua en su dominio. ¿Sí? Es continua en todos los reales menos la raíz cúbica de 2. Y eso es precisamente por ser una función racional. Es un cociente de polinomios donde no se anula
el denominador. X igual a menos raíz cúbica de 3 es una discontinuidad. ¿Y qué tipo de discontinuidad es? Para saber qué tipo de discontinuidad es, necesitamos determinar la existencia o no del límite cuando x tiende a la raíz cúbica de 3 negativo de f de x. Eso es lo que nos determina si se trata de una discontinuidad evitable, si se trata de una discontinuidad tipo salto o de tipo asintótico. En el caso de funciones racionales nunca va a haber discontinuidades de tipo salto, lo que sí podría ser que sea o evitable o asintótico. Pero bueno, calculamos el límite para poder determinarlo. En este caso lo que vemos es que cuando x tiende a menos raíz cúbica de 2, el denominador tiende a 0, ¿sí? Pero el numerador, cuando le vamos al cubo, nos da 2, nos da negativo, menos 2, con el menos se hace más 2, así que el numerador tiende a 3. Y por lo tanto se trata de un cociente donde el numerador tiende a un número distinto de 0, el denominador tiende a 0, así que este límite no existe. Hay un comportamiento asintótico, por lo tanto es una discontinuidad de tipo asintótica. Tenemos entonces que la recta vertical x igual a menos raíz cúbica de 2 es una asíntota vertical. Y es la única, ¿no? Porque es la única discontinuidad que tiene la función. Las asíntotas verticales se determinan en aquellos lugares donde la función no es continua. Ok. Tenemos entonces estudiado su dominio, tenemos sus discontinuidades clasificadas, hemos visto algo de los comportamientos asintóticos verticales. Algo digo porque, o sea, sabemos cuál es una de sus asíntotas, pero no sabemos si el límite por derecha o por izquierda cuánto vale, así que eso lo vamos a determinar en breve, por ahora no. Por ahora no, porque, bueno, no quiero, podríamos, pero bueno, prefiero seguir avanzando con lo que teníamos pautado. Vamos a analizar entonces la intersección con los ejes cartesianos. Vamos a poner una línea aquí. La intersección con el eje vertical. Es una sola, generalmente, es cuando x vale 0. F de 0 me queda un medio, con lo cual el punto 0x, un medio de y, es la intersección con el eje y.
y para las intersecciones con el eje X tomamos y igual a 0 y en este caso bueno, hay que encontrar los X correspondientes. Hacemos una cuenta auxiliar. Como se trata de un cociente, para que esto valga 0 es equivalente a que el numerador valga 0 y lo cual es equivalente a que x al cubo valga 1, que tiene una única solución, que x igual a 1, y por lo tanto tenemos que el punto 1 de x, 0 de y, es la única intersección con el eje X. Bien. Vamos a analizar ahora los intervalos de positividad y de negatividad de la función. O sea, tenemos que encontrar aquellos conjuntos que estén formados por los puntos del dominio de la función, donde la función sea positiva, y aquellos valores de x del dominio de la función donde la función sea negativa. Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a optar en este caso por la estrategia algebraica, o sea, resolver explícitamente las desigualdades correspondientes. ¿Sí? En el primer caso, por ejemplo, tengo que resolver la desigualdad planteada de esta manera, teniendo en vista que los x son los x del dominio, ¿no? O sea, hay un conjunto de validez que son aquellos valores de x distintos a menos raíz cúbica de 2, perdón. Bien, como esto se trata de un cociente, para que sea positivo habrá dos casos, ¿no? Habrá el caso en el que tanto el numerador como el denominador sean positivos, o el caso en que el numerador sea negativo y también el denominador. Cada caso es independiente y me dará algún conjunto solución y bueno, vamos a resolverlos. En el caso de la primera opción, lo que obtenemos es que 1 sea mayor que x al cubo y que x al cubo sea mayor que menos raíz de 2, y eso es equivalente a que acá tenemos presente que la raíz cúbica
es una función que es creciente, estrictamente creciente, en todos los reales, y por lo tanto puedo escribir que estas desigualdades son equivalentes a tomar raíz cúbica a ambos lados, y en este caso lo que nos queda, tenemos el 1 y tenemos menos raíz cúbica de 2. Por un lado tenemos los x menores que 1 y los x mayores que raíz cúbica de menos 2, queda el intervalo que está en el medio, así que esto es equivalente a que x pertenezca al intervalo menos raíz cúbica de 2, 1, y la segunda opción, cuando la resolvemos, nos queda que 1 es menor que x al cubo, que 2 es, no, mejor dejar la x quieta, que está positiva, menor que menos 2, y eso es equivalente a que 1 sea menor que x, y que x sea menor que menos la raíz cúbica de 2. Y aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos que tengo el 1 y el menos raíz cúbica de 2. X tiene que ser mayor que 1 y X tiene que ser menor que esto. No hay intersección, así que acá no existe X. Por lo tanto, tenemos que el conjunto de positividad escrito en forma de intervalo es el intervalo que va de menos raíz cúbica de 2 a 1. El complemento del conjunto de positividad es el conjunto de negatividad, así que el conjunto donde la función va a ser negativa, estrictamente negativa, va a ser el intervalo que va de menos infinito. Bueno, no es el complemento exactamente porque tampoco hay que considerar el dominio y hay que sacar las raíces, perdón, no es el complemento exacto. O sea, en el 1 la función vale 0 y en el menos raíz cúbica de 2 la función no está definida, así que esos puntos no son ni puntos positivos ni negativos. Lo que sí, los intervalos abiertos correspondientes sí. Hasta allí, y después de 1 a más infinito me dan los intervalos de negatividad. Esto yo tendría que haberlo escrito en azul porque había dicho que en azul iba a poner los resultados que íbamos obteniendo y me olvidé. Así que vamos a escribirlos con un cuadradito, lo cual bueno, nos permite calcular entonces los intervalos de positividad y negatividad. Respecto de la simetría, bueno, de simetría lo que nos referimos es a si se tratan de funciones pares o impares, o si hay algún tipo de periodo, pero bueno, en este caso eso no corresponde porque no es una función periódica, no es una función racional. Y
Y bueno, después también teníamos lo que llamábamos simetría respecto a un punto. Eso quizás no es tan común, tan frecuente analizar. Eh, Analicemos solamente la paridad o imparidad, que, que es lo que más nos va a interesar, par o impar. Eh, bueno, eh, la verdad que uno se da cuenta que no, porque ni siquiera el dominio es simétrico de la función, ¿no? O sea, las funciones van a ser pares o impares, tienen que respetar cierta simetría respecto al cero, cuando x vale 0, y el dominio no lo es, así que ya con eso nos permite decir que no es, no, no es ni siquiera el dominio es simétrico. Bien. Hubiese sido bueno que se tenga algún tipo de simetría porque eso nos permite hacer menos trabajo, o sea, hacemos la mitad del trabajo, pero bueno, acá no tenemos esa suerte. Ahora vamos a analizar los comportamientos asintóticos. Vamos a pasar al punto de acá abajo. Vamos a completar esto que nos quedó libre, que nos quedó pendiente. Y bueno, eso requiere calcular, o sea, en cuanto a las asíntotas verticales, sabemos que hay una sola. Habíamos dicho que x igual a menos raíz cúbica de 2, con lo cual tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito, no, perdón, me mareé, cuando x tiende a menos raíz cúbica de 2 por derecha y cuando x tiende a menos raíz cúbica de 2 por izquierda. Nosotros ya hemos visto que estos límites valen infinito, ambos no existen, y para recordarlo vamos a hacer una llamadita. Esto lo habíamos determinado aquí. Y además tenemos estudiado los conjuntos de positividad y negatividad de la función. Nosotros sabemos que cuando x tiende a menos raíz cúbica de 2 por la derecha, nos encontramos en el conjunto donde la función es positiva, así que la función acaba a más infinito, y vamos a hacer una segunda llamadita, o sea, recordando que f de x es positiva en el intervalo raíz cúbica de 2, 1, así que es a la derecha, y es negativa a la izquierda, ¿no? Eso también no teníamos visto, que esto es porque f de x es negativa en el intervalo de menos infinito a menos raíz cúbica de 2. Esto es lo que habíamos estudiado aquí.
Así que tenemos el comportamiento vertical, una asíntota con estos dos tipos de comportamiento. Y en cuanto a la asíntota horizontal, que todavía no hicimos ninguna cuenta, lo que debemos estudiar es el límite cuando x tiende a más infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito. Estos son los dos cálculos que debemos hacer. Vamos a hacerlos. Cuando x tiende a más infinito, ¿qué vemos? Vemos que, bueno, está indeterminado desde el punto de vista que el numerador, cuando el x se hace grande y positivo, cuando x tiende a más infinito, el numerador es un número grande y negativo, tiende a menos infinito, y el denominador tiende a más infinito, así que, bueno, no hay ninguna conclusión que podamos sacar, hay que salvar la indeterminación, y ahí, bueno, la estrategia que siempre usamos en este caso, que bueno, si bien hay otras, la que siempre funciona puede ser, por ejemplo, sacar factor común en el numerador y en el denominador la parte principal de cada polinomio. Voy a sacar en el numerador como factor común al término menos x al cubo, de modo que el primer término me queda 1 sobre menos x al cubo, y en el segundo término, como lo saqué completo, me queda un 1. Y en el denominador saco como factor común x al cubo, y en el denominador me queda 2 sobre x al cubo, y el segundo término me queda también 1 porque lo saqué completo. Esta estrategia lo que nos permite es, bueno, simplificar estas potencias de x. Me queda menos 1. Y si hicimos bien las cuentas, lo que queda dentro de los paréntesis van a ser expresiones que ya están saldadas sus indeterminaciones, porque esta fracción, por ejemplo, cuando x es un número grande y positivo, tiende a 0. Esta fracción también tiende a 0. Acá me olvidé cerrar el paréntesis. Así que son todos límites que existen y son numéricos. Incluso el del denominador tiende a 1. Por lo tanto, la regla de las propiedades de los límites con las operaciones, cuando los límites existen, me permite decir que esto vale menos 1 por 1 dividido 1, que es menos 1. Entonces, este límite vale menos 1. Si no lo vamos a hacer con detalle, pero lo comentamos. Cuando x tiende a menos infinito, hay que analizarlo generalmente de manera independiente del cálculo anterior, porque depende de las funciones, estos comportamientos pueden ser diferentes. Pero si miramos un poco las cuentas, o fíjense que en todo este desarrollo el tema de que x sea grande y positivo no es relevante. Lo único que nos interesa es que sea grande para poder afirmar que estas dos fracciones tienden a 0. Así que todo, más o menos todo, exactamente el mismo desarrollo nos va a permitir decir que este límite también vale menos 1. Con lo cual, lo que tenemos es la presencia de
una asíntota vertical, horizontal, tanto para x tendiendo a más infinito como menos infinito. O sea, bueno, la recta y igual a menos 1 es una asíntota horizontal para x tendiendo tanto a más infinito y para x tendiendo a menos infinito. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño parate y vamos a tratar de hacer un esbozo de la gráfica de la función, al menos tratar de indicar los datos que hemos obtenido. Lo voy a hacer acá. Bien, este es el eje X, este es el eje Y. Nosotros conocemos el dominio, conocemos sus asíntotas horizontales y verticales, conocemos sus intervalos de positividad y negatividad y conocemos su simetría o su asimetría. También conocemos las intersecciones con los ejes. Bueno, vamos a marcar las intersecciones con los ejes. Habíamos dicho que el punto 0, 1 medio, había una intersección. Vamos a hacer la gráfica en violeta. Y 1, 0. Esto ya está. El dominio, ¿cuánto vale menos raíz cúbica de 3? De 2. 2. 1,25, me quedaría menos 1,25 aproximadamente, así que vamos a hacerlo más o menos por acá. Y acá lo marco con un redondelito y en realidad yo tendría que hacer una asíntota vertical aquí. Se me chanfleó. Me está fallando la tecnología. Ahí va. Pero, bueno, vamos a hacer una asíntota bien punteada. Bueno, ahí le pifié un cacho. ¿Sí? La asíntota no forma parte de la gráfica de la función. Este valor no está en el dominio. Y lo otro que sabemos era su asíntota horizontal a la altura de menos 1. Este era 1, este es 1 medio, menos 1 vamos a marcarlo por acá. Bueno, ahí le pifié.
Bien. Algunas referencias. Vamos a marcar entonces que este es el punto -1, este es el punto 1, acá va un medio, y esto es menos raíz cúbica de 2. También analizamos los comportamientos asintóticos verticales y vimos que por derecha se iba a más infinito y por izquierda se iba a menos infinito. O sea, la función tiene que estar pegada aquí y va a estar pegada aquí. Y en el caso de la asíntota horizontal, no tenemos claro por dónde, sabemos que la función va a tener que estar pegada a la asíntota horizontal, tanto para más infinito como para menos infinito. No sabemos si está arriba o abajo, por ahora no lo sabemos. Eso es un poco la información que tenemos hasta ahora, y para poder seguir necesitamos avanzar con el análisis, con la parte de la derivada y el crecimiento, etc. Bien. Sigamos entonces con la derivada de la función. La función es 1 menos x al cubo. Su derivada se calcula con la regla del cociente, la derivada del de arriba por el segundo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del segundo sobre el denominador al cuadrado y sabemos, por ser una función racional, que el dominio de f' es igual al dominio de f, que va a ser todos los reales menos raíz cúbica de 2. Esto es porque las funciones racionales son derivables en sus dominios. O sea, no va a haber ningún punto anguloso en la gráfica. Bien. Igual, bueno, acá hay que todavía no calculamos la derivada, vamos a calcularla. Para calcular esta derivada me queda 0 menos 3x cuadrado aquí me queda 0 más 3x cuadrado acá yo puse un cubo pero va un cuadrado, perdón. Y bueno, como tenemos que trabajar con la derivada y calcular varias cosas, es preferible tratar de simplificar lo más posible esta expresión, así que vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a distribuir todo el numerador y a ver si se cancelan cosas. El denominador no, el denominador lo vamos a dejar tal cual está en el numerador. Nos queda menos 6x al cuadrado menos
3x a la quinta. Aquí queda menos 3x al cuadrado, ¿no? Por este menos, el 1 con el x al cuadrado. Y queda positivo, menos con menos queda positivo, 3x a la quinta. Y ahí se acabó. Y bueno, y el denominador queda igual. Y aquí se puede cancelar este término con este término y quedan menos 9. Menos 9x al cuadrado sobre 2 más x cubo al cuadrado. Ok, bien. Esa es la derivada. Con dominio de la derivada igual al dominio de la función. Bueno, ya lo había escrito allí arriba. ¿Qué nos interesa de la derivada? Bueno, lo que nos interesa es poder determinar los valores críticos de la función, que son aquellos candidatos a ser máximos y mínimos relativos y los que nos permiten estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Aquí en este caso, de los valores críticos, la función es derivable en todo su dominio, así que no hay x en el dominio de la función donde la derivada no exista. Una manera rebuscada de decir lo anterior, ¿no? De decir que f de x es derivable en todo su dominio. Eso es lo que nos permite decir que los únicos puntos críticos son aquellos donde la derivada vale 0. Y tratamos de calcularlos. De nuevo, como es un cociente, es solamente el numerador igual a 0, que hay uno solo, que es x igual a 0. Por lo tanto, tenemos entonces que x igual a 0 pertenece al dominio de la función, es el único punto crítico de la función. Bien. Entonces tenemos calculada la derivada, su dominio y los puntos críticos. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento los vamos a poder determinar conociendo el signo de la derivada, que podemos ver que la derivada siempre es negativa, a no ser que valga 0.
menos 9x al cuadrado sobre 2 más x al cubo al cuadrado es negativa para todo x que esté en los reales menos raíz cúbica de 2 unión hasta el 0 y del 0 al más infinito, y por lo tanto la función es estrictamente decreciente en los intervalos por separado, ¿no? O sea, en cada intervalo la función es estrictamente decreciente. Bien. Veamos si esto tiene sentido. Sabemos que es estrictamente decreciente. Tiene que estar pegada a la recta horizontal acá, y tiene sentido que la gráfica de la función tenga que irse hacia abajo, así que es bastante acertada nuestra conclusión. Y también aquí la función está acá arriba, tiene que bajar, y baja en todo el intervalo, incluso cuando llega al 0, que era el punto crítico, como que no cambia su comportamiento, tiene que pasar por este punto, tiene que pasar por este punto y seguir bajando. Pareciera que la gráfica de la función va a ser más o menos así. Lo que... esto no lo marqué. Esto también ya lo teníamos calculado. Lo que vamos a avanzar ahora es con los cambios de concavidad para ver cómo es este decrecimiento, ¿no? O sea, fíjense que la función podría ser así, y después cambiar, y después hacer algo así. Eso no lo sabemos, vamos a hacerlo ahora en breve. Sabemos que tiene que ir decreciendo, así que bueno, tenemos algunas aproximaciones, pero bueno, nos falta seguir con el análisis. Bueno, aquí nos quedamos sin lugar, vamos a pasar hacia la derecha. Teníamos que la derivada era menos 9x al cuadrado la derivada segunda es volver a derivar. Bien, la derivada del término de arriba es menos 18x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que
hay que derivar con regla de la cadena. Es bajar el 2, restarle 1 y después multiplicar por la derivada de lo de adentro. Bien. Y abajo queda 2 más x al cubo al cuadrado me queda a la cuarta. De nuevo, por ser una función racional, el dominio de la derivada segunda es igual al dominio de la derivada primera e igual al dominio de la función. O sea, la derivada segunda existe en todo el dominio de la función. Vamos a ver si podemos simplificar. Bueno, y esto es todos los reales menos raíz cúbica de 2. Vamos a ver si esto se puede simplificar un poco. Vamos a hacerlo acá abajo. Menos 18. Bueno, fíjense que en el numerador hay algunas cosas que se pueden sacar factor común. En principio tenemos, vamos a subir un cachito. O sea, esto está separado en dos términos. Bueno, primero vamos a hacer estas cuentas para que no queden tan raras. Así. 18x, 2 más x al cubo al cuadrado. Aquí lo que tenemos es menos con menos más. Y tenemos 18 por 3. 18 por 3, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 54. Ok, 54, x a la cuarta, por 2 más x al cubo. Bueno, yo lo que decía era que en el numerador puedo sacar factor común, de hecho puedo sacar factor común 18, puedo sacar factor común una x y puedo sacar factor común uno de estos factores. De modo que me queda 18x 2 más x al cubo sacado factor común de menos 2 más x al cubo. Sí, el 18 lo saqué, la x la saqué, uno de estos lo saqué, me queda uno solo, me queda negativo. Y acá me queda un 3, x al cubo y nada más. Bien. Bueno, este factor lo puedo simplificar con uno de estos. Y aquí adentro puedo juntar algunas cosas. Me queda menos 2 menos x al cubo. Me quedan 2x al cubo menos 2 sobre 2 más x al cubo al cubo.
Bien, esa creo que es la expresión. Vamos a hacer una última cosa, que es sacar factor común 2 de acá adentro, que con el 18 me quedan 36. Ahí está. Bien. Esa creo yo que sí, que es una expresión lo más simplificada posible para la derivada segunda y que nos permite estudiar ahora cuáles van a ser los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y convexidad. Sabemos entonces que la derivada segunda no existe en x igual a menos raíz cúbica de 2. ¿En qué valores la derivada segunda vale 0? F segunda vale 0, si solo si 36x por x al cubo menos 1 y eso es equivalente a que el numerador valga 0, que ya teniéndolo factorizado quedan dos opciones, o que x vale 0 o que x al cubo menos 1 vale 0 y eso es equivalente a que x valga 0 o que x valga 1. Entonces tenemos que x igual a 0 y x igual a 1 son candidatos a puntos de inflexión Estos son los puntos donde la derivada segunda vale 0. Este no es un candidato a punto de inflexión porque este no está en el dominio de la función original, así que no puede ser un punto de inflexión. Para poder decidir si son o no puntos de inflexión tenemos que estudiar los intervalos de concavidad. Y en este caso vamos a aprovechar el teorema del valor intermedio, considerando que f segunda es continua por ser un cociente de polinomios en su dominio y no se anula en los intervalos que nos permite partir el dominio. ¿Sí? Nosotros tenemos el dominio de la función, el número menos raíz cúbica de 2 no está, el 0 y el 1 son valores donde la derivada segunda vale 0. En los intervalos intermedios, la derivada segunda es continua y no se anula. No se anula en los intervalos de menos infinito a menos raíz cúbica de 2, de menos raíz cúbica de 2 hasta el 0, del 0 hasta 1 y de 1 a más infinito. Y por lo tanto conserva su signo
Esa era una consecuencia que teníamos del teorema valor intermedio aplicado en este caso a la función derivada segunda. Lo que nos permite entonces es tomar valores de prueba dentro de los intervalos para poder estudiar el signo de la derivada segunda. Por ejemplo, podemos tomar el número 2 aquí, el número 1 medio aquí. Este habíamos dicho que era cerca de menos 1 y pico. Así que vamos a poner menos 2 aquí y acá vamos a poner menos 1. Estos valores de prueba me van a permitir calcular el signo de la derivada segunda en cada intervalo. La derivada segunda en menos 2 es 36 por menos 2 por menos 2 al cubo es menos 8. Este número queda negativo porque queda negativo, negativo, este número queda negativo, así que esto queda negativo. La derivada segunda en menos 1 queda aquí, este queda positivo, este queda negativo, negativo, esto va a quedar positivo. La derivada segunda en 1 medio queda, aquí me queda 1 octavo menos 1. Este queda positivo, positivo, esto queda negativo, así que esto queda negativo. Y por último, f segunda en 2 me va a quedar todo positivo, ¿no? Queda 2, 8 menos 1, y acá me queda 2 más 8 al cubo. Quedan todos positivos, me queda positivo. Bien, la conclusión es que la función es cóncava hacia abajo en este intervalo y en 1 medio de 0 a 1 y en este intervalo, y en cambio es cóncava hacia arriba en este intervalo y en este intervalo. Además, el 0 y el 1 son puntos de inflexión porque hay un cambio en la concavidad. En el 0 cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y en el 1 cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Bien, eso lo voy a escribir acá arriba porque me quedé sin lugar en la pizarra hacia abajo. Tenemos entonces que f es cóncava hacia arriba
en los intervalos bien, de menos raíz cúbica de 2 hasta 0 y de 1 a más infinito, y es cóncava hacia abajo en los intervalos de menos infinito a menos raíz cúbica de 2 y de 0 a 1, ¿no? Sí. Además, x igual a 0 y x igual a 1 son puntos de inflexión. Entonces, nuestra gráfica precisamente tendría que ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Bien, entonces más o menos estaba bien nuestra situación y vamos a tratar de entonces emprolijar el gráfico. Ahora que más o menos ya tenemos toda la información, bueno, yo me iba a poner a hacer el gráfico todo de nuevo, pero no sé si hace falta, así ya ahorramos. De aquí. Entonces, aquí estamos seguros que la gráfica de la función se pega a la recta horizontal por debajo, porque la función tiene que ser decreciente, entonces no puede. Piensen que esto podría ser así y después bajar. Bueno, no, la función es decreciente en todo el intervalo, así que va a estar pegada por debajo y luego se tiene que pegar, bueno, a la recta, a la asíntota vertical. Y aquí, bueno, como que queda lo que teníamos propuesto. Una gráfica que tiene que ser decreciente, tiene que pasar por este punto, siendo cóncava hacia arriba. Aquí tiene que ser cóncava hacia abajo. Y luego aquí cóncava hacia arriba y pegándose por el lado de arriba a la recta horizontal, lo cual nos da una gráfica bastante aproximada. De todo esto, más o menos tenemos casi todo hecho. De hecho, una vez realizada la gráfica de la función, vemos que no hay ni máximos ni mínimos, ni locales ni absolutos. ¿Cómo podemos dar esas respuestas en forma analítica? En principio, la ausencia de extremos absolutos las podemos justificar porque ya sabemos comportamientos asintóticos verticales, hace que la función no esté acotada ni superiormente ni inferiormente. Luego, teníamos un caso, que era el caso de los... Bueno, luego, ahora, lo que nos falta ahora, bueno, vamos a escribir eso primero para no olvidarnos. Esta parte
Vamos a borrarla. No hay extremos absolutos, ni máximos ni mínimos. Porque el límite, la función no está acotada, vamos a escribirlo, porque la función no está acotada superiormente ni inferiormente. Para los máximos o mínimos locales, sabemos que los máximos y mínimos locales están caracterizados por ser puntos críticos. O sea, los candidatos a ser máximos o mínimos locales los tenemos que sacar de nuestra lista de puntos críticos y esos era uno solo, x igual a 0. Bien. X igual a 0 es el único candidato y podemos afirmar por el criterio de la primera derivada que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? La función es estrictamente decreciente tanto a la izquierda como a la derecha. La función es estrictamente decreciente desde menos raíz cúbica de 2 a más infinito. El criterio de la primera derivada necesita que la función también sabemos que la función es continua, o sea, necesitamos que la función sea continua y haya un cambio en el crecimiento. Bueno, bien. Y listo, entonces tenemos todo analizado. Acá lo que me quedé fue dudando respecto a la continuidad. Esto no es necesario. Ya sabiendo que la función es estrictamente decreciente en todo el intervalo, nos permite afirmar que ningún punto de ese intervalo va a ser ni un mínimo ni un máximo local.
Tenemos entonces todo, eh, todo el análisis hecho. Y tenemos una gráfica de la función bastante aceptable. No tenemos el cuidado de que ningún punto haya quedado anguloso. Tenemos las intersecciones con los ejes, el comportamiento asintótico. Así que bueno, yo creo que con esto ya termina este desarrollo.